Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer poder compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es José Valencia, director de Grupo Empresarial ENAS SC, que junto con ARC hemos diseñado este workshop especialmente para ustedes, personas y profesionales ambiciosas en pasar al siguiente nivel como profesionistas. Y en esta ocasión queremos compartir con ustedes este workshop de manos del doctor Fernando Arcos para software de inteligencia artificial en las oficinas de proyectos en las PMO. Para nosotros es un gusto poder contar con cada uno de ustedes. El día de hoy queremos que puedan tener este espacio con el doctor. Al final pueden hacer sus preguntas, las pueden dejar en el chat, en los comentarios, y nuestro equipo estará con ustedes dando el tiempo para que el doctor Fernando pueda responder a sus inquietudes. Para nosotros, hoy en día, este 2024, deseamos que puedan tener lo mejor de lo mejor y sobre todo éxito en cada uno de sus proyectos. Y queremos agradecer ese espacio, ese tiempo que puedan compartir el día de hoy. Y para Grupo ENAS es de vital importancia y poder agregar valor a su desarrollo profesional, sobre todo con enfoque de oficina de proyectos. El día de hoy queremos dar a conocer quién es ARC, qué hace nuestro aliado ARC, y quiero compartir con ustedes un pequeño audio, un video, para que puedan conocer un poco más acerca de ello. Posteriormente voy a leer una breve semblanza del doctor Fernando Arcos para dar paso al workshop que tenemos el día de hoy con ustedes. Así que muchas gracias, bienvenidos, y vamos a iniciar en este momento con este material. Permítame presentarles a el doctor Fernando Arcos. Damas y caballeros, les presento a nuestro distinguido oponente con una impresionante trayectoria de 16 años en la industria, donde actualmente se desempeña con el cargo de director de oficina de proyectos en gestión de proyectos PMO en W Industries en Houston, Texas. En este papel crucial, nuestro oponente dirige y supervisa la PMO, asegurando que los programas y proyectos no solo se cumplan, sino que superen los objetivos organizativos y los requisitos del cliente. Con este historial comprobado, han sido fundamentales en el desarrollo e implementación de procesos y políticas de oficinas de proyectos, colaborando estrechamente con otros líderes departamentales para definir y priorizar y desarrollar proyectos y programas. Damas y caballeros, le damos la bienvenida a nuestro distinguido doctor Arcos para que el día de hoy agregue valor a nuestra carrera profesional y sobre todo pueda inspirar hacia el éxito, como es el lema de ARC, Project Technology and Consulting y Grupo Empresarial ENAS. Gracias, bienvenido, doctor Fernando Arcos. Muchísimas gracias, José. Muy buenas noches a todos. Gracias por participar con nosotros en este pequeño web seminar. Y el tema que vamos a tocar hoy es un poquito de este software que tiene el PMI. No el PMI, el PMI Global, sorry. ¿De qué se trata todo esto para los que no están tan familiarizados? Déjenme empezar por compartir mi pantalla.
Voy a tomar la pantalla, José, dame un segundo. Bueno, un poquito de contexto, ¿no? ¿De qué se trata? Lo que vamos a hablar hoy, como comentábamos, es un poco acerca de eh, cómo la inteligencia artificial a través de software se está impactando y optimizando el éxito de los proyectos. Todos aquí que tenemos un poquito de historia con proyectos sabemos que todos son diferentes y al ser diferentes siempre eh, pues existe un riesgo entre uno y otro y que realmente las tasas de éxito han sido bajas todavía. O sea, todavía no hemos alcanzado porcentajes de éxito en la ejecución de proyectos en donde podamos decir por fin hemos logrado estar en ese punto. En este caso hay un 30% o más de proyectos que fallan, que se traduce en billones de dólares al año que se pierden. Entonces hay mucha oportunidad. ¿Y de qué se trata? Bueno, yo creo que aquí todos estamos familiarizados ya con la inteligencia artificial a partir de cuando OpenAI sacó en este caso ChatGPT, que para hacer un resumen un poquito, los modelos de lenguajes grandes han estado ya tienen algo de tiempo, los LLM que le llaman. Sin embargo, la innovación que hizo ChatGPT y OpenAI es poder comunicarse con estos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos modelos ya están trabajando en el background. Y lo que vamos a hacer un poquito ahorita sobre esto es ir sobre un programa que así funciona. Básicamente ya tiene un modelo predeterminado en el fondo, cuyo objetivo es estar analizando la información que ustedes están metiendo. Eh, Como todo, la inteligencia artificial necesita de información y con esa información procede a hacer todo lo demás. Bueno, eh, ese es como un breve contexto y vamos a entrar ya directo en lo que es la presentación y la agenda. Nos vamos a ir primero un poquito sobre qué es la inteligencia artificial para todos ponernos en contexto y que se entienda claro a qué nos referimos. Después vamos a hablar un poquito acerca de cómo esto está impactando a los proyectos y por qué es importante. Cómo en los próximos años vamos a ver un cambio radical en la forma en la que los proyectos son manejados. En este momento ya se está dando ese cambio. Ya los project managers están empezando a optimizar sus actividades y utilizando la inteligencia artificial, sobre todo la generativa. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los desafíos que en estos momentos tienen los softwares que existen para manejar proyectos y entonces caemos directo en el tema que es el PM Spirit Software. Este software fue diseñado por el PMO Global Institute, que es una autoridad internacional que reconoce las mejores prácticas en las oficinas de administración de proyectos. Se dieron cuenta hace un par de años que había un espacio para poder optimizar muchísimas de las funciones que ocurren dentro de la PMO a través de un software con un modelo atrás que pudiera analizar los datos y al final del día, pues, entregarnos la información que necesitamos para poder tomar decisiones. Que al final del día eso es lo más importante que puede o que tiene que hacer un project manager. Y la realidad de las cosas es que el 70 o el 80% del tiempo se gasta analizando información, entendiendo qué está pasando, por qué estamos retrasados o simplemente con responder la pregunta de cómo vamos a terminar, ¿no? Entonces, todo eso, el PMO Global se dio cuenta que había un espacio ahí donde podíamos integrar un poco de un modelo y con eso pues generó este software que ahora ellos están utilizando. Vamos a hablar un poquito de los roles del sistema, algunas características particulares del software que puede hacer, que no puede hacer, porque como todo, ¿no? O sea, no se puede abarcar todos los tipos de proyecto, todos los tipos de ejecución, pero sin embargo fomenta o es un buen, da un buen framework o una buena base para poder, en este caso, ejecutar proyectos de una manera eficiente, ¿no? Y finalmente, pues nos vamos a detener un poco en la parte de calidad y en las preguntas. Ahora, un poco breve de la inteligencia artificial, ya que de qué se trata, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana, como son aprendizaje, razonamiento, reconocimiento de patrones y el lenguaje natural.
Cada una de estas áreas es un área muy grande ahorita en estos momentos en lo que es la inteligencia artificial, que se está dando y que ya se está llevando a la práctica. Por ejemplo, los lenguajes naturales, es como les decía, es algo que ya se viene manejando desde hace tiempo, pero ahora con esta innovación de tenerlas en un chatbot, se ha dado el paso que hacía falta para poder integrar y que esto le llegue a mucha más gente. El aprendizaje se logra a través de lo que es la decomposición de los datos. Por eso, una de las características de las máquinas es que necesitan datos. Entre más datos tengan, entre más la información sea más clara, se va a poder hacer una mejor decomposición y al final del día tener mejores resultados. Cuando hablamos aquí de aprendizaje y razonamiento y reconocimiento, básicamente lo que ocurre es que cuando las máquinas reciben la información, la decomponen, la separan y a cada pedazo de información le analizan o le dan un valor numérico. Ese valor numérico sirve para, a través de unos algoritmos, predecir cuál es el siguiente paso, que es se trata de una réplica más o menos de cómo el ser humano aprende. Entonces, tú cuando tienes, por ejemplo, una pregunta en donde te dice, ¿qué vas a comer hoy, por ejemplo? Con un poco de contexto arriba, en donde dices que hoy compraste carne y pollo, el lenguaje, al hacer esa decomposición y asignar unos valores, es capaz de utilizar probabilidad para entregarte una respuesta, que al final es lo que funciona. O sea, esa es la forma en la que estos lenguajes operan, es probabilístico al final del día. Y ellos van a entregarte una respuesta de probabilística a lo que tú preguntas. Pero entonces, a eso es con lo que nos referimos con inteligencia artificial. Es algo que se llama inteligencia artificial, pero no es al nivel, por ejemplo, de un humano. Eso es otro tema, eso se llama inteligencia artificial ya más generativa, y eso, generalizada, perdón. Ese no es el caso, no lo hemos llegado todavía y posiblemente tardemos en llegar. Aquí no estamos hablando de modelos matemáticos que son capaces de componer información y luego a través de asignar valores numéricos poderlas recomponer. Esa es una de las cosas que pasa y por eso todo el tiempo se habla de hay que entrenar el modelo y luego volverlo a reentrenar con nueva información, que básicamente lo que significa es otra vez lo tengo que decomponer toda la información, pasarlo por mi análisis y volver a sacar un resultado. Eh, eh, Básicamente en este contexto es en el que estamos hablando, en modelos de información. ¿Por qué es importante, no? Primero porque ahora con esto podemos hablar un poco más de automatización eficiente. Eh, Eliminar esas tareas rutinarias que los project managers y que la alta dirección tiene que hacer para enfocarse en la parte estratégica, la parte que da valor, la parte de la toma de decisiones. Eh, la recolección de datos es sumamente importante, pero el valor no está ahí. El valor está en qué haces tú con esa información. El valor está en cómo el project manager decide si necesita más o menos recursos. ¿Cómo puede saber si puede terminar o no en el tiempo? Ahí es donde está el valor. Entonces, pero para poder llegar a eso, hay muchísimas tareas que tienen que pasar. Entonces, de lo que se trata es de empezar a simplificar esas tareas, tratar de hacerlas más automáticas. ¿Cómo? A través de lo mismo. Es tu base de datos y tu base de datos va aprendiendo y al ir aprendiendo, cada que abres un proyecto con características similares, te empieza a decir, esta y esta tarea se tienen que hacer o te recomiendo que las hagas. Se empieza a empezar a automatizar. La siguiente, importante para los project managers, es la identificación de patrones y tendencias para la toma de decisiones. Eso es también muy importante. De nuevo, caemos en el análisis de datos y tratar de entender qué pasó para poder predecir qué va a pasar. Y aquí se vale de varias, los modelos ya les integras un poquito de matemáticas, un poquito de, por ejemplo, IBM, para tratar de darte información de qué es lo que pretende que puede pasar y al final tú puedes tomar decisiones, ¿no? Optimización de recursos, el caso más simple.
cuando hay muchas empresas, sorry, no, muchas personas en una empresa y están asignadas a muchos proyectos, suele ser difícil poder optimizar cómo se usan esos recursos. Toma mucho tiempo para una persona estar analizando qué está haciendo todas las cuadrillas de gente, todos los ingenieros, todos los programadores, todos los diseñadores, eh, en todos los proyectos. Es un trabajo complejo. Hay un nivel ahí de calendarización que se tiene que hacer dependiendo del tipo de proyecto y también hay un nivel de supervisión que se tiene que hacer para poder asegurarse de que toda la gente esté ocupada, ¿no? Y las preguntas fundamentales que siempre suelen pasar es, eh, ¿cuántos recursos vamos a necesitar para los próximos 3 meses, 6 meses, próximo año, ¿no? Ese tipo de análisis, de optimización de recursos es otra de las cosas que estos sistemas con inteligencia artificial nos puede ayudar. Y obviamente la gestión de tiempo, que básicamente es tratar de mantener el proyecto siempre on top, tratar de consolidar toda la información en un lugar, se le llama una sola fuente de información, con el objetivo de tratar de entender cuándo un proyecto está en riesgo y al estar en riesgo puede haber un retraso o puede haber un overbudget. Entonces, todos estos temas que estamos tocando aquí son cruciales para poder, en cómo se están mezclando con la inteligencia artificial. Entonces, esto, como les comentaba, es el comienzo, ¿no? En unos años, eh, no visualizo un escenario en donde esto no esté ya en todo. Ustedes pueden ir ya a cualquiera de los principales competidores de tecnología del mundo, un Microsoft, y ya tiene su versión de Copilot, ya integra inteligencia artificial. Tienen un Google, abren sus aplicaciones, ya todas tienen por lo menos generativa. Eh, los navegadores. Cada día más y más van a encontrarse aplicaciones que tienen algún tipo de inteligencia artificial y obviamente la administración de proyectos pues no es la excepción. Han estado trabajando en esto y como les comentaba, el PMO Global ya tiene su aplicación, ¿no? ¿De qué se trata? Hablando un poco de proyectos y hablando un poco de PMOs o oficinas que administran proyectos, eh, uno de los retos es tener un tablero, un dashboard, en donde que nos pueda proporcionar la información. Un sistema que de alguna u otra manera nos permita conocer la información de forma rápida y oportuna sin que pasemos muchísimo tiempo investigando, ¿no? Que esa es una de las claves. Las alternativas que existen ahorita son Power BI, un Tableau, third party, ¿no? Y hay algunas aplicaciones que lo integran y te permiten ver información. Pero, ¿cuál es de nuevo la estrategia aquí? Tratar de consolidar todo, porque recuerden, los sistemas de inteligencia artificial, conforme van adquiriendo más información, se van haciendo mejores. Se va ahora sí que reduciendo ese gap entre lo que es, la probabilidad, hasta llegar a una probabilidad del 98% dependiendo de qué estemos hablando. Pero es por eso que surge la importancia de tener toda la información en el mismo lugar, tenerla concentrada. Otra parte importante que suele pasar es el manejo de los cambios. En inglés se le conoce como el change management. Ese también es sumamente importante cuando se habla de proyectos. El change management usualmente viene separado de los sistemas. Es una etapa que a veces requiere de diferentes niveles de aprobación, pero de que de una manera directa o indirecta impacta los riesgos en los proyectos. Y esa es la razón por la cual el PMO Global entiende que es una de esas variables que no debe estar separada de los sistemas. Entonces, decidió integrarla en sus sistemas, al igual que el análisis de riesgos. Los riesgos y los problemas, ya los issues, cuando ya se convierten en issues, es otro de esos temas que se encuentra muchas veces separado. Me ha tocado ver muchísimas compañías que todavía manejan mucho análisis de riesgo utilizando Excel, pero toda esa información se queda desperdiciada. De nuevo, el PMO Global viene con la idea de vamos a crear bases de datos que tengan un modelo
y que al final nos permita poder darles mayor información a los, en este caso, a los stakeholders o todos los interesados, ¿no? Entonces, con esto llegamos al problema principal, ¿no? La integración, el problema de la integración que existe en el manejo de proyectos. ¿Por qué? Todos los que estamos en esto de los proyectos entendemos que hay muchos departamentos en las compañías y que los proyectos, dependiendo del tipo de empresa, le pega a uno o muchos departamentos. Y muchas veces no todas las empresas tienen un ERP perfectamente integrado, o quizás algunas áreas, quizás otras áreas manejan algo más. Y al final del día, nos topamos los project managers con el problema de que un sistema ERP, que es lo que la mayoría de las empresas utiliza para manejar la parte financiera, pues no es un sistema de manejo de proyectos. Y cuando tratamos de usar un sistema ERP para manejar en proyectos, nos encontramos con mil y un problemas. Entonces vinieron con una idea para solucionar eso. Y al final del día, pues, darnos las dos cosas que más nos piden a los project managers. El reporte, dónde está el proyecto, cómo estamos, vamos bien o nos regresamos, y el baseline. Y con el baseline, pues entender cómo vamos, ¿no? Ahora bien, esto se traduce en esto. Esto que ven aquí es básicamente el sistema. Como todo, no me voy a ir a los detalles de cómo acceder, creo que todos aquí es un sistema en línea que se accede a través de la página del PMO Global, pero quiero hablar un poco de las partes importantes. Ya hablamos de las bases de datos, ya hablamos de cómo esta inteligencia artificial se une para dar información. Bueno, este es el dashboard. Y de lo que se trata es que aquí no se ve mucho, pero hay un agente de inteligencia artificial que es capaz de resumirte la información y decirte dónde están los problemas. Y conforme va avanzando el proyecto, pues obviamente te va a ir dando cosas en donde enfocarte. Esto es sumamente importante para empresas que manejan muchos tipos de proyectos. Entonces, este dashboard es como mágico, ya si lo ven así, con tanta información y la capacidad de accederla de forma rápida. Eh, tiene lo que debe de tener cualquier tipo de programa que maneja proyectos, que es un manejo de baselines o de las bases de los proyectos, del estado inicial, el estatus del real time, que es otro de los problemas. Dependiendo de las empresas, a veces el movimiento de horas, el movimiento de materiales, tarda tiempo. Y eso hace que se complique mucho el manejo de los proyectos, de los project managers. Por eso digo que siempre son entre técnicos y magos, porque tienen que estar imaginando qué va a pasar en el futuro, tratando de entender cómo pueden hacer el forecast sin siquiera tener toda la información. Entonces, el estatus del proyecto en real time es como que lo ideal para los proyectos. Se da muy pocas veces porque hay demasiados elementos en las empresas que no permiten esto. De nuevo, les decía yo que tenemos que tener un sistema que maneje los riesgos, que también tiene un módulo completo aquí, un módulo para hacer un poco de forecast. Y cuando hablamos del forecast, nos referimos a los dos clásicos. Primero el de costos y luego el de tiempo. Y con esas dos proyecciones, hacer un análisis de ABM para determinar cómo vamos a terminar en el proyecto. Después, el manejo de tiempo, que como perdón, de cambios, que es sumamente importante también. Si alguien en algún punto del proyecto requiere un cambio, esa parte, ese mindset de documentarlo todo y tenerlo en un solo lugar para que sea reflejado en este tablero, también lo maneja. Y como les comentaba, la parte más importante, pues la generación de reportes, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de sistemas, nos enfocamos en cuatro tipos de usuarios, que son los que generan la información. Obviamente puede haber usuarios con algunas mezclas, dependiendo del tipo de compañía. Se pueden hacer varias cositas interesantes, pero si nos vamos a la base, para que esto funcione, pues necesitamos al sponsor, master, o en este caso es el administrador. Tenemos al sponsor, que es digamos, el principal stakeholder del proyecto o que está respaldando el proyecto. Tenemos al manager o el project manager y finalmente a los usuarios, que son ya las personas que nos ayudan con meter información o si tienen que hacer actividades y demás.
Cuando vemos esto desde el punto de vista de qué hace cada quien, aquí básicamente tenemos un resumen más detallado, pero me voy a ir a los puntos más importantes. El primero de ellos, como les decía yo, es el administrador, o es lo que sería el PMO Manager, el PMO Head, el director o PMO, con el nombre que lo conozcan, que es el que maneja esta información, es el, dependiendo del tipo de PMO que tengan, el que puede ser el responsable de los proyectos y que debe ser capaz de identificar cuáles son esos proyectos riesgosos, en dónde hay que enfocar el tiempo, en dónde a qué project managers hay que preguntar para ver qué se tiene que hacer para evitar que esos proyectos riesgosos se conviertan en proyectos problemáticos. Tenemos al sponsor también, que él va a querer saber cómo se está gastando el dinero, cómo se está moviendo el proyecto, vamos a terminar en tiempo, qué beneficios estamos recibiendo. También tenemos el rol del Project Manager, que obviamente es uno de los principales que gestiona esta plataforma. Él se encarga de, obviamente, manejar el proyecto, revisar, generar los reportes. Él es uno de los más interesados en que tenga toda la información para hacer su vida más fácil, ¿no? Él, al final del día, eres la persona accountable and responsible de que el proyecto salga bien. Y obviamente los roles de usuario, que son los que ya ingresan información adicional, que dependiendo de la empresa, pues pueden ser ingenieros, diseñadores, capturistas, etcétera. Entonces, básicamente de eso se trata. ¿Qué módulos maneja este software? Para construir el proyecto, el módulo de baseline, el módulo de tareas, el módulo de calendarios, obviamente el módulo de milestones, que también se divide en los billing milestones, que es básicamente cómo vamos a ir cobrando dependiendo. Tiene una parte de Kanban que ahorita vamos a ver, un manejo de recursos, un calendario de recursos, el manejo del presupuesto y etcétera. Como verán, pues está bastante complejo. Cuando lo manejan de principio a fin, les ayuda a responder las preguntas fundamentales de qué es lo que como empresa tenemos en el backlog, o sea, qué es lo que potencialmente se puede convertir en trabajo, y si se maneja correctamente, sumado a lo que se tiene del trabajo, nos puede dar todo lo que la compañía está haciendo en algún momento, ¿no? Es bastante eficiente, pero la parte más importante que diseñó en este caso el PMO Global es que todas estas bases de datos se integran en un modelo que les permite a ustedes obtener información de manera rápida y oportuna. Algunas cosas, solo para ir a más detalle, es que, por ejemplo, nos permite crear los WBS, que todos sabemos son fundamentales. Aquí tienes el módulo y te permite crearlo. Quizás después podamos tener una sesión específica del WBS, que es un tema que todo Project Manager debe manejar, pero que se puede complicar. Pero bueno, el sistema te lo permite crear desde un proyecto anterior, a través de un Excel, o incluso clonar y crear tu propio a través de Microsoft Project. Es muy versátil en ese sentido y obviamente este WBS va a ser la base para que el sistema comience a permitirte aprender lo demás. Tenemos también para los que en este caso desarrollan softwares que son, perdón, productos o proyectos que van cambiando, digamos, software o quizás de investigación, lo que son el mindset agile y algunas de sus metodologías se encuentran aquí, ¿no? Por ejemplo, los Kanban boards, que son clásicos en que nos permiten a nosotros entender y saber cómo se está, qué tenemos en el backlog, qué está en progreso, qué ya se hizo, y obviamente el clásico roadmap, ¿no? De dónde estamos. Todo eso es integrado de aquí, de una forma, pues, muy accesible y amigable. O sea, es un sistema que te permite trabajar el clásico waterfall proyecto, que es el de construcción de principio a fin, y también los proyectos que vas desarrollando de forma más ágil a través de sprints o por semanas, dependiendo de qué utilices te lo permite manejar también. Otra de las partes que les comentaba es este manejo de riesgos que hace el sistema y que a la vez permite integrarlo todo. Cuando empezamos a meter la información, todo esto se empieza a capturar y al final del día se va a ver reflejado en ese dashboard, que es el que nos va a hablar, de hecho, literal habla, y te dice dónde tienes que enfocarte, cuáles son esas áreas que tienes que revisar. Y dependiendo del usuario que estés utilizando, pues va a ser la información que te va a mostrar. Y
Esta es la parte del manejo de cambios y esta es la parte del manejo de riesgos y ya problemas. Entonces, ya cuando un riesgo se convirtió en problema, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué impacto va a tener? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de todo esto? ¿Y cómo vamos a, o qué tenemos que hacer para poder evitarlo más a futuro? Entonces, como se dan cuenta, un software bastante completo en ese sentido. Muchas compañías, hablando específicamente de esto, utilizan el manejo de riesgos, lo tienen separado, como les comentaba, ya sea que utilicen algunos softwares o a veces incluso utilizando Excel. Y otras a veces lo integran mucho con el manejo de los MCRs o de los no conformal report, dependiendo del enfoque. Todo eso está muy bien. El tema es que el riesgo global del proyecto debe analizarse de forma holística, es decir, todo el proyecto, para poder entender si un proyecto está en riesgo o no, porque si no se analiza propiamente el riesgo, puede tener un riesgo abierto, un proyecto que esté sano, pero si ese riesgo se convierte, puede pasar algo no deseado en el proyecto. Bueno, todo esto está integrado aquí y nos permite visualizarlo de una forma amistosa. Otra parte importante también es el manejo de la documentación. Es una opción que también es muy buena para tratar de estandarizar un poco cómo se maneja la información, cómo se manejan los folders, qué va en cada folder y además tener un repositorio o un lugar donde podamos, en este caso, tener información guardada. Si, por ejemplo, tienes algunos templates que necesites utilizar, ese es un buen lugar para el PMO Manager para colocarlos y que todo el mundo pueda utilizar los mismos templates. Finalmente, pues el manejo de milestones, como les decía yo, de entrega y también de facturación. Y la clásica comparación, ¿no? Que es sumamente importante. ¿Dónde está? ¿Cuántos planeamos contra el actual, ¿no? Para finalmente, pues, quedarnos ya con este dashboard que, así como lo ven, pareciera que está complejo y todo, pero el sistema permite a través de este modelo darte la información en la que tú te debes de enfocar. Y una vez con eso, pues comenzar a hacer las preguntas y tomar las decisiones que necesites para poder llevar esto a cabo. Estos son ejemplos de algunos de los sistemas de los dashboards y de también el manejo. Básicamente, para terminar de este pequeña demo de lo que estamos hablando aquí, cuando hablamos de AI en Project Management, nos referimos de nuevo a los algoritmos para tener en tiempo real el estatus de los proyectos, que es al final del día, digamos, la pregunta que todo Project Manager y que todo stakeholder quiere saber, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento con mi proyecto? Que es muy difícil de responder cuando son proyectos muy grandes, cuando hay mucha gente involucrada, cuando tienes muchos departamentos, cuando tienes third parties. Es una pregunta realmente compleja de responder y todo el que has trabajado en esta área entiende que es difícil, muy difícil. Es una profesión que es compleja porque mucho no depende de ti. Entonces, de lo que tratamos aquí de hacer es tratar de ayudarte con esa recopilación de información para que la toma de decisiones que sí depende de ti, la puedas hacer de una mejor manera. ¿Alguna pregunta, José, o algo en el chat que tengan en estos momentos? Sí, de Iván Salazar dice la pregunta, ¿qué se puede Ajá. hacer con la inteligencia artificial para mejorar las proyecciones de los proyectos? Las proyecciones de los proyectos, ¿te refieres a proyecciones en costo? ¿Puedes abrir el micrófono para tener un poco más de contexto? Hola, Sí, te escuchamos. ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Iván. ¿Qué tal? A Sí, ver, me ¿qué, refería al tema de proyecciones en cuanto a cambios que pudiéramos hacer previo a que algo sea crítico. ¿Qué tipo de proyectos estamos hablando? ¿De proyectos, por ejemplo, de construcción, en donde tú tienes una idea desde el principio de Desarrollo de qué vas a producto, hacer? desarrollo de producto. O sea, eso es más investigación, ¿correcto? Digamos ingeniería, o sea, llevar un producto de una idea a producción. Ok, tienes las etapas clásicas que es ingeniería, diseño, compras de lo que necesites, fabricación, pruebas
y finalmente ya el producto finalizado para entregarlo, ¿correcto? Correcto. Ok, ahí te va. Cuando se trata de esos proyectos, usualmente tienes un budget asignado al principio. Entonces, la forma en la que digamos, te puede ayudar la IA aquí es a través de, a nivel tareas, empezar a generar bases de datos con el tiempo que te tardas y el costo para hacer tareas individuales, ¿no? Entonces, una vez que tienes suficiente información de tareas individuales, esas tareas pueden ser colocadas en un modelo que al final del día te puede ayudar a decidir qué va a pasar dependiendo del número de tareas y dependiendo también las veces que se tengan que ejecutar. Eh, es algo que todavía no se hace tanto, porque en este caso, por ejemplo, los modelos para construcción se utiliza más el EVM, que es el Air Value Management, que básicamente de lo que se trata es que tú tienes un valor planeado al principio y luego tienes tu valor actual, ¿no? Aquí es donde entra la inteligencia artificial, ayudarte a identificar cuál es ese valor actual. Y si nos vamos a la parte anterior, es utilizar la información que se está recopilando para darte esa información de cuál es tu valor actual y ya tú lo puedas comparar con tu valor planeado y finalmente calcular tus diferencias y ver dónde estás. El change management es otra de las partes que impacta. ¿Por qué? Porque dependiendo de si alguien te pide un cambio en ingeniería que va a tener un impacto, ese impacto puede ser un impacto en costo o un impacto también en tiempo, es importante que lo tengan a la vista. Usualmente, cuando se tiene por separado, muy probablemente el project manager sabe que por ahí hay una orden de cambio que se le llama o una desviación que puede impactar el proyecto, pero lo sabe el project manager, lo entiende el project manager, pero hasta que no se ejecuta es cuando empiezas a ver todo lo demás. Bueno, de lo que se trata de utilizar la IA en ese sentido es que una vez que tengas esta información de la orden de cambio en el sistema va a poder ser capaz también de generar algunos escenarios, como por ejemplo, si esto queda aprobado hoy, con el impacto y el costo que tú estás diciendo, cuál va a ser el resultado en base a lo que yo ya tengo registrado, ¿no? Por ejemplo, son escenarios que te permiten mejorar. Si quieres, podemos tener de esto, hay muchísima información y hay muchas pruebas que se están haciendo, pero la etapa del forecasting o de la proyección es como que la panacea que todos queremos, ¿verdad? De poder encontrar una solución de cómo hacerlo. Pero de nuevo es a través de tareas, uno, a través de consolidar la información de riesgos y de cambios para que los mismos sistemas puedan leerlas y puedan darte más información así desde ese punto, Iván. Ok, muchas Perdón, gracias, sí, Carlos. Iván. Sí, claro. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sí, por acá Iván Luna. Más que una pregunta, bueno, un comentario. Primero que nada, gracias por el workshop. Bueno, es muy importante este tipo de lecturas. Mi experiencia como project management, yo empiezo a utilizar herramientas de ya apenas en mi trabajo, probablemente de unos 7, 8 meses para acá. Realmente sí son un plus para el desempeño que viene uno presentando en el manejo de proyectos. Yo sí he notado una mejoría, digamos, en mis tiempos de ejecución, en mis tiempos de toma de decisiones, en el análisis de costos diarios de mi proyecto, utilizando IA, ¿no? Al momento pienso que aunque aún me falta todavía incorporar más herramientas de IA a mi día a día, este, sí son una herramienta pues que viene muy fuerte, ¿no? A cambiar el paradigma de cómo trabajamos. Sí, definitivamente. Hay algunos que están hasta preocupados. Yo diría que no. Yo diría que el trabajo del project manager va a ser, en ese sentido, más a través de la parte de liderazgo, ¿no? Que eso es lo que un project manager hace. Tratar de quitarles todas esas actividades que se tienen que hacer para que puedas tomar una decisión y simplemente que te presenten una información para que ya tomes la decisión. No, sí, Iván, coincido contigo. Estas herramientas están transformando todo. Eh,
no me imagino cómo van las siguientes generaciones, van a traer esto ya por default, un ChatGPT, un BART, un Cloud, todas estas empresas que ya tienen lenguajes muy poderosos, sí están transformando la manera básicamente en cómo los proyectos operan, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, sí. Gracias por el espacio, doctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta, José? ¿Alguien más en el chat? ¿Tenga alguna otra pregunta? No de momento en el chat. No sé si dentro de nuestra audiencia alguien quiere abrir el micrófono y puede compartir su comentario o pregunta respecto a. De lo contrario, tenemos en el chat una breve encuesta, el cual pedimos su valioso apoyo y colaboración. Para nosotros es de vital importancia poder contar con su retroalimentación. Por supuesto, esto nos ayuda a mejorar para los próximos workshops, que de hecho tendremos uno ya, tenemos ya programado el siguiente, que estarán recibiendo información en nuestras redes sociales y una invitación directa para que nos puedan acompañar para el siguiente. Entonces, ayúdenos por favor con esta encuesta, si son tan amables. Y por otro lado, también Rosario nos va a apoyar del equipo de ARC si no tenemos alguna otra pregunta por parte de todos ustedes. Sí, sí, me permiten, si no veo preguntas, terminar esto. Realmente les aconsejo que empiecen a leer mucho de esto, de cómo la inteligencia artificial está impactando los proyectos. Obviamente el PMI es un lugar que tiene mucha información. El PMO Global, si se enfocan más desde el punto de vista estratégico, es otro lugar que tiene mucha información. Acérquense para que vean muchas de estas cosas ya no son ya están a nivel de todos. Ya hay muchísimas cosas que podemos hacer, hay muchas formas en las que podemos optimizar nuestro trabajo, optimizar el análisis de datos. Se puede hacer programación sin ser programadores. Entonces, de verdad les aconsejo que se acerquen porque esto pues ya no se va a detener. O sea, así como cuando surgió el Internet y ahora el Internet es parte de nuestro día a día, esto es el siguiente brinco. Les agradezco a todos por su tiempo y muchísimas gracias. Cualquier cosa me pueden contactar en las redes sociales sin problema. Me encanta recibir preguntas y siempre estar en contacto con todos. Me apasiona el tema de proyectos, es uno de esos temas que me encanta leer, me encanta ver qué se puede hacer, porque siempre hay una oportunidad de mejorar. Los proyectos siempre tienen problemas. No sé cuántas veces lo han escuchado y eso viene desde quizás la época de los egipcios o quizás más atrás. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Los dejo aquí con el grupo NAS. Hola, buenas noches. Soy Rosario Mendoza del grupo ARC. Estamos aquí ya finalizando nuestro workshop. Agradecemos de antemano su asistencia y este espacio que se dieron para poder adquirir nuevos conocimientos y seguramente reforzar lo que ustedes ya conocen. Pues ahora queremos aprovechar el espacio para presentarles nuestro próximo curso con el doctor Fernando, que es el instructor certificado por parte del PMO Global Institute. El próximo curso que tenemos consta de de 2 fines de semana, que es los últimos 2 fines de semana de enero, y son 21 horas en completo, que complementan la parte del curso. Y tenemos un precio especial todavía vigente hasta este fin de semana por $1,099, que incluye la parte de las pruebas con el PMO Global y la membresía por el primer año. Para mayor información, estoy a sus órdenes. Hay varias personas con las que me pude contactar a través de WhatsApp y también con nuestro correo electrónico. Para una mejor información también, ahorita en el chat les voy a compartir el link del respaldo que tenemos por parte del Instituto del PMO Global. Ahí también está toda la información y también esa misma liga les lleva a la página oficial de nuestra compañía, que es ARC Project Technology and Consulting. Estamos a sus órdenes
y agradecemos mucho su asistencia y también nos pueden apoyar con la liga que mostró José para la encuesta de satisfacción de este evento. Gracias a todos. No nos queda más que agradecer el espacio a cada uno de nuestros participantes el día de hoy. Para nosotros, Grupo ENAS y ARC, es de vital importancia el que hayan apartado un momento de su agenda y poder compartir con ustedes una parte de lo que engloba todo el diseño, la implementación, las oficinas de proyecto y sobre todo el espacio del doctor Fernando también para compartir con ustedes. Gracias por las preguntas, por sus comentarios. Y esperamos contar con ustedes el próximo workshop, que prácticamente son a esta misma hora que estamos manejando estos horarios en el que la mayoría pueda estar con nosotros. Agradecemos el espacio, doctor Fernando, Rosario, y a cada uno de los integrantes del Grupo ENAS también. Vamos a estar compartiendo la información para el próximo workshop y sobre todo para el curso de certificación de PMO. Es importante que las empresas hoy en día no solamente cuenten con las habilidades, sino que exista ese ente, ese organismo que pueda certificar que conocemos y que estamos impulsando, aplicando y sobre todo haciendo uso de herramientas, de tecnologías, de metodologías y técnicas. En este caso, un software que nos permita poder llevar los proyectos y sobre todo un enfoque más integrado de oficinas de proyectos. Así que gracias a todos, pasen una buena noche y les esperamos en el próximo workshop. Cualquier duda, cualquier pregunta acerca del curso que se tiene para el 20 de enero, en nuestras redes sociales como Grupo ENAS se encuentran y también como ARC en LinkedIn, en Facebook, nos encuentran también para mayor información. Gracias, buenas noches, un abrazo a todos.